Hola, buenas noches. Hola Romina, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos todo bien? Bien, todo bien. Ahí ya te dejé el anfitrión. Bueno, me alegro. Gracias, muy amable. No, de nada, hasta luego. Hasta luego.
Hola, Ilén, buenas noches. Hola, ¿qué tal, profe? Buenas noches. Ahí me estoy acomodando. Bárbaro, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes qué? Ahora aprovecho que por ahí es un poco temprano para hacerte una pregunta. Em, si bien suben las clases, porque yo por ahí si no puedo estar veo que las suben, pero el lunes ese que fue feriado no hubo clase, ¿verdad? No, no, no tuvimos clase. Quédate Ah, bien, bien. tranquila. Porque yo medio que me había colgado, pero no me conecté, o sea, asumiendo que era feriado, y después el miércoles tampoco pude estar, por eso las veo subidas, viste, ahí cuando las sube Franja Morada, entonces Claro, como que tal cual. me, Sí, me voy poniendo al día. Quería sí, saber más sí, que nada. porque todas son grabadas, así. Listo, perfecto. ¿Era solo esa pregunta? ¿Me escuchaste bien? Porque se me cortó un poquito el audio cuando hablábamos. Sí, se te corta un poco, pero igual te llegué a escuchar bien. Sí, sí, quería saber eso más que nada, porque bueno, por ahí me ha pasado, por ejemplo, con Mariano, que da una clase un feriado y no se graba, o la graban, pero no la suben a la facu porque es feriado. Entonces, Claro. me ha quedado la duda que por ahí me faltaba esa clase, pero no, no, no. Entonces me quedo tranquila. Sí, sí, quédate tranquila que lo hicimos de esa forma, cuestión de que tengan todas las clases subidas al campus para poder verlas en el caso de que, bueno, no puedan participar o quieran, o puedan y quieran nuevamente escuchar la clase. Buenas Buenas noches, noches, Federico. ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien y vos? Bien, bien, cansado. Bueno, esperamos unos minutitos. Sí, Bárbaro. ¿Cómo vienen con el resto de las materias? Ya imagino que están rindiendo, ¿no? O ya finalizando. sí, terminando ya. Sí, yo igual este cuatrimestre no me fue muy bien, porque justo en la época de parcial, viste, me agarré COVID y estaba anotada en 4 materias. Uh, Me quedé con 2, con esta y con otra, así que bastante tranqui este cuatrimestre, por suerte. Por suerte no digo, pero Bueno, ni hablar, uno obviamente está inmerso en este contexto. ¿Qué les ha parecido? Imagino que ambos han vivido la experiencia presencialidad y presencia virtual. ¿Qué pueden contar al respecto? Que han estado en los dos sistemas. A mí me tocó presencial solamente, por suerte en ese momento. A y mí a me mí parece mucho más cómodo, perdón, perdón. parece que nos pisamos, perdón. No, Eh, dale, dale. a mí, por ejemplo, me pasó, este cuatrimestre me fue mal por el tema que me enfermé justo en pleno parcial. Pero el año pasado, que fue todo virtual, a mí me fue como nunca me fue en la vida, en la facultad, me fue re bien. O sea que como que extraño las clases presenciales porque, bueno, es como que uno pierde el contacto un poco a veces con los profesores, no particularmente en esta materia, pero me ha pasado en otras que son un Los desastre, compañeros. que no hay- sí, con los compañeros y esas cosas, como que por eso está bueno la presencialidad, pero por otro lado es como que te da mucho más tiempo, porque vos al hacerlo desde tu casa es como que, no sé, te organizás mejor, no sé, a mí me fue como muy bien, y por ahí lo he hablado con otros Tal compañeros y cual, les ha no pasado lo implica el mismo. traslado y todas esas cuestiones. Claro, que te llevan un montón de tiempo también, o cuando tenés que estudiar y todo eso, es como que al estar en tu casa lo haces un poco más rápido o más cómodo también. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras al respecto. Fede, si querés contar también, ya en unos minutitos, si no ingresa nada No, más, no, no, arrancamos. estaba diciendo que es mucho más cómodo desde acá, desde casa. Uno está, nada, Sí, acá en la da comodidad otras de su casa es libertades, difícil, ¿no? De cierta ni hablar. forma. Sí, sí. Sí, eso como decías de trasladarse hasta allá y no, no, es nada que ver. Buenas noches.
Bueno, ahí se conecta Nicolás, así que vamos a comenzar. Antes voy a Hola. pasar... Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. La Fede. Bueno, esperemos que pronto también se nos una Lina. Antes les voy a pasar un pequeño aviso parroquial, porque vamos a cambiar la fecha de la última clase. Vieron que la habíamos dispuesto para el lunes. Bueno, por cuestiones que tienen que ver en materia organizativa de la cátedra, la vamos a adelantar, chicos, para el sábado a la mañana. Se me acaban de congelar todos. No sé si es que me escuchan bien, porque bueno, lamentablemente he tenido este problema durante esta parte de la materia. Se escucha ¿Me y por escuchan? momentos se Por ahora corta. se escucha. Si no hago como siempre que... Bueno, hago como siempre, chicos, perdón que apago la cámara, pues eso ayuda un poco más a que me entiendan algo. Si no es así, me avisan y vuelvo a repetir. Ahí está. Como les contaba, vamos a adelantar la clase del lunes al sábado a la mañana, 10:30. Así que quédense tranquilos que les voy a compartir el link y esa ya sería la última clase del cuatrimestre, donde vamos a hablar acerca de Derecho Internacional Medioambiental. También vamos a adelantar un poquito, desde ese aspecto, la fecha de entrega del problema número 6, que lo vamos a dejar para el día martes, para el martes 6. Así tienen el fin del lunes y bueno, todo el día martes para ya entregarlo. Y bueno, vamos a finalizar, por supuesto, ahí con la devolución respectiva a cada uno. Y bueno, la entrega de notas, todos están muy bien desde ese aspecto, así que quédense tranquilos. Obviamente el esfuerzo es hasta el final, pero bueno, vamos a disponer estas fechas como finales. El sábado tenemos la clase y el martes la entrega del problema. ¿Eso se escuchó bien? Bárbaro. Sí, Bárbaro, perfecto. los veo. Veo Fede Sí, profe, que me perfecto. manda. Bárbaro, muchas gracias. Sería el que había que entregar este Bueno, sábado. chicos, ¿Había uno para este entonces. sábado? Claro, el de este sábado se pasa al martes. ¿Por qué? Porque nos falta una clase que hubo el feriado del 21 en el medio, entonces ese lunes no tuvimos clase, y la recuperamos este sábado a fin de que queden las dos unidades ya completas y abarcadas para que puedan realizar el problema, y ya les digo, con eso estaríamos finalizando la cursada. Perfecto. Cualquier pregunta, duda, como siempre, ya saben, me avisan. Hoy, y bueno, ya comenzamos con la clase de hoy. Vamos a ver un paneo general de lo que corresponden a los dos espacios marítimos que nos faltaban ver de todo lo que venimos analizando hasta el momento en materia de derecho del mar. Hoy nos sumergimos. Vamos a hablar específicamente de la plataforma continental y de los fondos marinos y oceánicos. Bien, les he puesto directamente este mapita, es bastante rudimentario, pero bueno, la definición de plataforma continental que está contenida en la Convemar, en su artículo 76, es bastante compleja porque abarca, si bien estamos hablando de este concepto jurídico de plataforma continental, tal como lo establece la Convemar, dicho concepto está basado también en un criterio científico morfológico, ¿sí? Que hace a cuestiones que tienen que ver con la geografía de nuestro planeta y que justamente el derecho internacional ha venido a regular en esta instancia. Bien, voy a comenzar a comentarles qué quiere decir todo esto. Un poco antes les explico de qué forma está dispuesto este mapa. Aquí vamos a entender este espacio como el continente, ¿sí? El territorio continental del Estado ribereño, y aquí comienza, acá está la playa, como para que lo vean un poquito más claro, esta es la playa, y aquí comienza la línea de bajamar. Entonces esta parte del territorio es la continuación, la prolongación del territorio del Estado ribereño, pero bajo el mar, ¿sí? O sea, tenemos la costa, y la costa continúa geográficamente hacia las profundidades del mar.
Bueno, eso es lo que analizaremos el día de hoy. Cómo se conforma la plataforma continental, cuál es su límite, su extensión máxima, qué pueden hacer los estados al respecto para delimitarla, y cómo la Argentina justamente ha sido favorecida en este aspecto en términos geográficos, naturales, por supuesto, y que han de implicar que nuestra plataforma tenga una extensión superior a las 200 millas náuticas. Voy a volver un poquito, por ahí este mapa es un poco más claro. Tenía otro acá yo. Acá. Para que se den una idea. Si no llegan a entender algo, por favor me dicen, porque es bastante abstracto. Acá está la playa, la costa, territorio continental, y aquí comienza justamente, tenemos el mar territorial, soberanía sobre el de este espacio marítimo, Se corta mucho el la audio. plataforma continental, que es la que hablaremos el día de hoy. ¿Sí? Probamos, profe, a ver si sacamos las cámaras. Más o menos me llegaron a entender algo hasta acá. Se corta muchísimo. A ver si por ahí de esa forma... A ver si desde ahí, si no pongo la pantalla por ahí, no sé, esto ayuda un poco. No los veo ahora. ¿Me ven? ¿Me escuchan No. al menos? Ahora te escuchamos. escuchamos. Sí, Apagamos las Sí. cámaras porque por ahí... Apagamos eso para ver si. empieza- Claro. Bueno, ahora directamente no escucho para nada. A Ailén no la escuché directamente. Que apagamos las acá igual, ¿eh? cámaras para ver si ayuda a mejorar el audio, quiero decir. Bárbaro, por favor, y les pido de nuevo disculpas por este problema. La verdad que no sé de qué depende, porque a veces funciona bien, a veces funciona mal. Tendré que, no sé, tal vez aumentar la cantidad de datos. No tengo mucha idea de tecnología, chicos, pero algo por el estilo habré de tener que realizar. A ver, pongo de nuevo, a ver si tenemos suerte. No pongo en pantalla completa el Power, a ver si de esa forma... o sea, estoy compartiendo pantalla, pero no la amplío del todo. Por ahí de esa forma ayuda un poquito. ¿Me escuchan al menos? Sí, ahora te escuchamos bien. Bien, bárbaro. Lo dejo así. Total, igualmente pueden verlo bien. Quedamos así entonces. Les contaba entonces acerca de la plataforma continental. No sé qué habrán escuchado hasta tanto, pero un poco les estaba mostrando cómo es el sistema, o sea, desde qué parte vamos a hablar a partir de ahora, justamente del mar territorial, esto les comenté. Recuerden que en el mar territorial el Estado ribereño ejerce su soberanía sobre el lecho y el subsuelo, y que la plataforma continental comienza en el límite exterior del mar territorial. ¿Sí? Tenemos mar territorial, plataforma continental. Bien. Profe, una pregunta que capaz que la dijiste la otra vez y ahora no lo recuerdo. ¿A partir de cuándo se fija la línea de base? Sí. ¿A partir de cuántos metros? A partir de... eso, Nico, lo vimos la clase pasada. Bien. Sí, recuerdo. Tenemos pero dos no me tipos de acuerdo líneas ahora. de base. Líneas de base... líneas de base normales y líneas de base rectas. Voy a este mapita. Ah, bien. Las líneas de base Sí, normal, sí, que son las ahora, que siguen ahora enganché. la relación de la costa. Bárbaro. Igual, lo explicamos rapidito, Nico. Y las líneas de base recta, como habíamos visto, que son aquellas líneas que se demarcan cuando la geografía del continente posee amplias, o sea, profundas escotaduras, amplias aberturas, como en este caso, un ejemplo claro son los golfos, donde existe una distancia superior a las 24 millas marinas
entre cada uno de los extremos. Entonces, en este caso, o cuando estamos en presencia de islas, no, acá hay que imaginárselas en el mapa, pero en el caso de que estemos en presencia de islas que están en una proximidad a la costa, justamente, como el terreno tiene muchas variaciones, se trazan líneas rectas desde las cuales justamente se miden los espacios marinos, ¿sí? Habíamos dicho que el mar territorial no puede exceder de las 12 millas náuticas tomadas desde la línea de base, la zona contigua, 24 millas, y la zona económica exclusiva desde las 200 millas tomadas, por supuesto, medidas desde las líneas de base. Una vez que superamos las 200 millas náuticas, estamos en el alta mar, con las libertades del alta mar que al respecto existen y están dispuestas por la Convemar. Bien. En ese marco, continuamos. ¿Por qué? Porque dentro del marco de estas líneas es que también se habrán de disponer, en este caso, la plataforma continental, porque cuando hablemos específicamente de los fondos marinos, ahí vamos a estar en un espacio que no está bajo la jurisdicción de ninguno de los estados, sino que estamos en presencia de un espacio que justamente es parte de la humanidad en su conjunto, ¿sí? Como habíamos charlado a partir de esta propuesta que realizó Pardo, que fue tomada por la Asamblea General, y que justamente derivó en que los fondos marinos y oceánicos se considerarán patrimonio común de la humanidad. Bueno, avancemos. Vamos al concepto, voy a ir sobre la fotito, total después el concepto lo tienen bien específico tanto en el artículo 76 de la Convemar, como en el PowerPoint, que también ahora cuando finaliza la clase se lo subo al campus. Cuando hablamos de la plataforma continental, justamente decimos que la misma comprende las áreas submarinas, ¿sí? Áreas submarinas, del lecho y el subsuelo del mar, más allá del mar territorial, como veíamos en la imagen de más arriba. Bien, ahora, ¿cuál es la extensión? Justamente la plataforma se extiende a lo largo de la prolongación natural del terreno, ¿sí? Costa, esta prolongación natural que existe del terreno, hasta el borde exterior de lo que se denomina como margen continental, o hasta las 200 millas marinas, cuando estemos en presencia, ¿sí? de un espacio geográfico, en este caso submarino, que sea menor a las 200 millas marinas, ¿sí? Que este margen continental justamente sea mucho más estrecho a esa distancia. Bien, ¿qué entendemos entonces por margen continental? Bueno, el margen continental, como lo decíamos, así está específicamente conceptualizado, es esta prolongación sumergida de la masa continental del estado ribereño, y está constituido por la plataforma propiamente dicha, el talud continental y la emersión continental, que pasaremos ahora a ver cuál es cada uno de estos. Acá les comentaba el concepto jurídico, ¿sí? Este lecho y el subsuelo de las áreas marinas, que se extiende justamente más allá de su mar territorial. ¿Por qué siempre más allá? Porque ya el Estado ejerce soberanía, como lo vimos, sobre el lecho y el subsuelo del mar territorial. Entonces, dicha plataforma da su inicio a partir del límite exterior de dicha plataforma y se habrá de extender en base a dos criterios específicos. El morfológico, como el que hablábamos, es decir, hasta el límite exterior, hasta el borde del margen continental, o se habrá de aplicar el criterio en base a la distancia, que tiene que ver justamente cuando este margen continental es menor a las 200 millas náuticas. Pensemos nuevamente, ubiquémonos en la Argentina. La Argentina, en base a justamente, bueno, esta suerte que ha tenido en materia de naturaleza, forma parte de los estados que se conocen, lo vamos a ver en la evolución jurídica, como
jurídica histórica, como aquellos estados denominados marginalistas. ¿Qué significan? Que su plataforma continental supera las 200 millas náuticas, ¿sí? Nuestra plataforma es superior a esas 200 millas. Pensemos la mirada desde el Océano Atlántico. Ahora vayámonos hacia el Pacífico. Chile, Chile tiene, su plataforma continental es mucho más corta que la nuestra, no les puedo decir exactamente cuál es la cantidad de millas que tiene, pero es mucho más corta que nuestro caso. Entonces, ¿qué hace eso? Que justamente su margen continental sea mucho menor a las 200 millas náuticas. Entonces, ¿qué pasa? La profundidad, esta prolongación sobre el territorio, es mucho más abrupta, y eso implica justamente que cambie la composición de las rocas, los sedimentos que integran el espacio geográfico submarino, y estemos en presencia de los fondos marinos. Bueno, como veremos ahora, ello ha dado a toda una evolución jurisprudencial que terminó en la conceptualización de este marco de disposiciones conceptuales, en base a las cuales estados que estaban en ambas categorías se pusieron de acuerdo a la hora de determinar cuál sería la anchura de, en este caso, la plataforma continental. Cuando vamos a este concepto geológico, como les decía, acá tenemos dos tipos de conceptos, porque esto es muy técnico en materia científica, por supuesto. Hacemos referencia al concepto de plataforma continental como aquella realidad geográfica que comprende la prolongación sumergida de la masa continental de un estado costero y que está constituido por el lecho y el subsuelo en tres sectores diferenciados, ¿sí? Como habíamos dicho hoy. La plataforma continental, propiamente dicha, que tiene una escasa profundidad, acá estamos hablando de un promedio de unos 200 metros de profundidad, o sea, esta pendiente, porque es como una pendiente, como lo vemos acá en el dibujito, fíjense que no es una pendiente muy pronunciada, sino que va, bueno, en detrimento, pero en pendiente suave. La plataforma continental, en este caso propiamente dicha, conforme la conceptualización, tiene una profundidad aproximadamente de 200 metros. Posteriormente, cuando aquí ya encontramos, ven, una pendiente que es más pronunciada, comienza lo que se denomina como talud continental. En este caso el talud ya prevé una profundidad aproximada de entre 1.200, 3.500 metros, ¿sí? Siempre hablamos en materia de profundidad, por supuesto, y a partir de aquí, ven cómo nuevamente la pendiente vuelve nuevamente a ser suave, ¿sí? Otra vez vuelve esta suavidad en el terreno, donde comienza la emersión continental. Bueno, en este marco ya estamos hablando de más o menos los 3.500, los 5.500 metros, y bueno, estamos hablando de una característica geológica que está formado por corteza de carácter continental, ¿sí? Este tipo de sedimentos que forman parte del terreno sumergido y que pertenecen al estado ribereño, están conformados por este tipo de sedimentos continentales, para luego pasar a lo que implica la corteza oceánica, que es otro tipo de composición que tiene la Tierra, y donde habrán de encontrarse en este caso los fondos marinos y oceánicos. Bien, antes de hablar del límite exterior, haremos referencia a justamente, bueno, cómo se dispuso, cómo se llegó a establecer este tipo de límites, y cómo llegamos a lo que está establecido hoy en día en la CONMEMAR. Bueno, volviendo a la evolución histórica, justamente en la primera conferencia, ¿sí?, de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la cual se produjo, esto ya lo hablamos, en 1958, donde se plantea ya en este marco, recuerden la proclama Schuman, y cómo se hablaba del reconocimiento por parte de los estados de aquellos derechos que tenían
para la exploración y la explotación de aquellos recursos no vivos en ese momento. Pensemos en todo lo que tiene que ver con los minerales, que bueno, se encontraban en el lecho y el subsuelo de las plataformas continentales, y justamente los estados comenzaron a reivindicar sus derechos exclusivos sobre dichos espacios marítimos, a fin de ser bueno, explotados a sus intereses. Justamente esto fue lo que se planteó en ese momento, en la primera conferencia, donde se aplicaron dos criterios específicos para delimitar cuál iba a ser el límite exterior, en este caso del margen continental, de la plataforma más que nada. Bueno, en una primera instancia se dispuso el criterio de profundidad de las aguas, y también el criterio de explotación. Bueno, ¿qué se dijo al respecto? Que justamente se iba a definir, en este caso se definió la plataforma, como el lecho y el subsuelo del mar, y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros. Entonces, en ese momento se consideraba plataforma continental justamente hasta los 200 metros de profundidad. Ese territorio era, plataforma continental. Bien, más allá de este límite, se dispuso que justamente todo lo que tuviera que ver con la profundidad de las aguas suprayacentes, que permitiera la explotación de los recursos naturales, también podía considerarse como este límite a la plataforma continental. Entonces acá hablamos de un criterio de explotación, ¿sí? Se había dispuesto que justamente hasta donde los estados pudieran llevar a cabo la explotación de los recursos del lecho y del subsuelo, bueno, iba a implicar que hasta ahí se hubieran de delimitar sus plataformas continentales. Bueno, por supuesto, esto dio lugar a muchísimas críticas, porque volvamos siempre a bueno, la capacidad tecnológica de los estados para poder llevar a cabo este tipo de empresas, más en ese momento, en 1958, y aún en día, sabemos todos que los estados, bueno, no tienen condiciones equitativas, lamentablemente, para poder llevar a cabo este tipo de tecnologías, sino que dependen, bueno, de su grado de desarrollo, por supuesto. Y esto dio paso a que solamente determinados estados y hacia determinadas profundidades cada vez más amplias, porque cuanto más podían avanzar en la explotación, más era el espacio de plataforma que les correspondía. Entonces, bueno, eso daba lugar más de las veces a cubrir la totalidad del lecho marino y llegar a los fondos marinos y oceánicos, que justamente habían sido, bueno, se declararán, ¿no?, con posterioridad como patrimonio común de la humanidad. Pero bueno, fíjense cómo vemos siempre este desarrollo progresivo del derecho internacional en este marco, y cómo se llega en esta instancia a la tercera conferencia de, bueno, de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, donde, bueno, los estados comienzan justamente a debatir estas cuestiones y se ponen de acuerdo en base a determinar un estatus jurídico de la plataforma continental. Ahí es mismo que se dispone que la misma habría de comenzar en el límite exterior del mar territorial, como veíamos en el mapa, pero bueno, comenzaron las discusiones justamente en materia de determinar hasta dónde iba a extenderse dicha plataforma continental. También en este momento, bueno, en la tercera conferencia, recordemos que se dispuso la zona económica exclusiva, donde, bueno, ahí ya se había fijado un criterio donde los estados iban a poder proceder a la exploración y explotación de recursos hasta las 200 millas marinas contadas desde la línea de base. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de los estados, justamente como no contaban con esta prolongación natural del territorio más allá de las 200 millas marinas, que acarreó eso, que bueno, no digamos la mayoría, pero la mitad de los estados estaban de acuerdo en aplicar este criterio. Ahora bien, ¿qué pasó con aquellos estados como el nuestro, que justamente poseían extensos márgenes continentales en relación a bueno,
esta cuestión natural que así lo había establecido, ¿sí? Específicamente estos estados marginalistas como les comento. Hay otros estados, o sea, aparte de la Argentina, por ejemplo, tenemos a Brasil, Australia, Canadá, Venezuela también, después el Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega. Todos estos estados cuentan justamente con extensas plataformas, o sea, extensas prolongaciones del terreno de sus territorios continentales. Entonces, justamente, y con mucha razón, se encontraban reacios a renunciar a aquellos recursos que estaban presentes en ese margen continental, porque acá hablamos siempre de esta cuestión, ¿no? De la exploración y explotación de los recursos que se encuentran en dicha plataforma continental, que son absolutamente ricos. Nuestra plataforma continental es, bueno, riquísima desde todo aspecto, en materia tanto de recursos vivos como no vivos, y que hacen justamente, bueno, al desarrollo del Estado desde muchísimos aspectos, ¿no? Pensemos en lo económico y bueno, en el bienestar de los habitantes de los pueblos a partir de este tipo de actividades y de los frutos que se puede obtener de la exploración y explotación de los recursos. Así que desde ahí, bueno, esta puja que existía de hasta dónde se finalmente dispondría el límite exterior de la plataforma continental. Bueno, se continuó con las negociaciones en este marco y es por eso que se logró un compromiso entre ambos grupos. Entonces, ¿qué se hizo? Se reconoció, por un lado, la posibilidad de que aquellos estados que tuvieran una prolongación natural del territorio que excediera esas 200 millas marinas, pudiera establecer un límite a su plataforma continental más allá de dicha distancia, ¿sí? De las 200 millas marinas, y a su vez, bueno, justamente el resto de los estados aceptó estas 200 millas náuticas, al igual que la zona económica exclusiva, como límite, sí, justamente como límite de espacio de plataforma continental para poder llevar a cabo la explotación de los recursos, cuando por cuestiones naturales porque esto se aplica, tengan en cuenta siempre esto, que estas 200 millas se aplican, este límite del margen continental, aun cuando la plataforma, cuando el margen sea mucho más corto a las 200 millas marinas. Bueno, igualmente se aplica para justamente prever este criterio de equidad entre todos los estados y finalmente bueno, ahondar a disposiciones en común que impliquen normativizar este espacio marino y todos como se los realizó. Así que bien, en definitiva, cuando hablamos del límite, tenemos dos criterios a aplicar a la hora de definir. Por un lado, el de la distancia, es decir, las 200 millas marinas, o a mérito de las máximas distancias que el Estado pueda invocar cuando justamente el margen continental de dicho Estado sea, por cuestiones naturales, superior a estas 200 millas náuticas. Ahora bien, tenemos un límite al respecto, esto es muy técnico, donde, bueno, el límite no es que puede ser infinito, no. El máximo está dado por las 350 millas náuticas contadas a partir de la línea de base, o 100 millas a partir de la isóbata de 2.500 metros de profundidad, es decir, las líneas que unen iguales puntos de profundidad media a 2.500 metros. Esto también es absolutamente técnico, está específicamente previsto en la Convemar, es un artículo 76, ¿por qué? Porque dispone la forma en que los estados han de llevar a cabo, bueno, esta determinación, ¿sí? De sus plataformas continentales, o sea, no es que está librado a, bueno, la forma en que cada uno de los estados decida hacerlo. Si bien tienen un amplio margen de actuación para delimitarlo, siempre cumpliendo con especificaciones a nivel, o sea, en carácter científico, o sea, tienen que llevar a cabo una serie de datos, como veremos a continuación.
los que son presentados a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, bueno, justamente hay determinadas cuestiones específicamente previstas por el articulado, por la CONVEMAR, y que los estados han de tener que tener en cuenta a la hora de delimitar estos espacios. Bien, como les comentaba, justamente la CONVEMAR lo que hizo fue crear, a partir de esta delimitación que se realizó, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, porque justamente, por medio de la misma, los estados que hacen, presentan, como lo ha hecho la Argentina y lo veremos un poquito más adelante, los estados presentan cuáles son sus límites más allá de las 200 millas marinas, y lo que hace justamente en este caso la comisión es determinar esos límites, ¿sí? O sea, realiza determinadas observaciones al respecto, recomendaciones que los estados deben cumplimentar a fin de específicamente quedar dispuesto cuál habrá de ser el límite de la plataforma continental posteriormente. Bien, ¿cómo es el proceso? Es muy sencillo. O sea, el Estado ribereño, que tiene esta intención de ampliar este límite de las 200 millas, bueno, presenta a la comisión justamente una serie de informes que van a contener datos científicos, datos demuestran fehacientemente esta posibilidad geográfica de ampliación de la plataforma continental más allá del criterio de la distancia que habíamos visto previamente. Ahora bien, se les dio un plazo específico a estos estados para poder llevar a cabo esta tarea, que ha sido de 10 años a partir de la entrada en vigencia de la CONVEMAR. O sea, los estados tuvieron tiempo desde la vigencia, 10 años, para presentar estos informes con la respectiva ampliación de sus plataformas continentales. Bien, al respecto de la comisión, un poco como para contarles, está conformada por 21 expertos, todos en geología, geofísica, hidrografía. Fíjense que, bueno, son todas cuestiones científico-técnicas, geológicas, que se llevan a cabo para poder determinar si justamente el Estado ha llevado a cabo bien la respectiva delimitación, y por supuesto el Estado ribereño cuenta con comité de científicos al respecto para llevar a cabo estas delimitaciones. Así que bien, lo que hace la comisión es considerar aquellos datos y examinar justamente los límites presentados. Hace recomendaciones, si así lo considerare, y una vez que el Estado reconozca, ¿sí? Lleve a cabo en realidad, aplique estas recomendaciones realizadas por la comisión, bueno, en base a dichas recomendaciones, los límites que se establecen habrán de ser definitivos y obligatorios, y una vez que está dispuesto lo establecido por la comisión, el Estado ribereño cumplió con las recomendaciones pertinentes, bueno, eso implica que estos límites han de ser de carácter definitivos y obligatorios para el mismo. Hasta dicha distancia es que el Estado habrá de contar con derechos exclusivos para la exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos que habiten el lecho y el subsuelo de la plataforma continental. Bien, por supuesto, tenemos cuestiones específicas que tienen que ver con controversias en materia de la delimitación de estos espacios. Y, por supuesto, es una cuestión que nos toma absolutamente de cerca, teniendo en cuenta las Islas Malvinas, ¿sí? Al momento en que, un poquito más adelante está la copla, para que lo veamos en base a la presentación argentina, pero por supuesto lo que hizo la Argentina en su momento fue presentar este informe de su plataforma continental, y lo hace en base, por supuesto, al territorio continental, y a su vez, como corresponde, a las Islas Malvinas y al territorio argentino en la Antártida. Pero ¿qué pasó? El Reino Unido hizo lo mismo en materia de
las Islas Malvinas como tal. Entonces, ¿qué hace la Comisión en este momento? Porque estamos frente a la existencia de dos estados que están reclamando derechos sobre un mismo espacio geográfico, ¿sí? Sobre una misma plataforma continental, hay intereses superpuestos. Bueno, en este caso, justamente, la Comisión, como no es un tribunal y no posee potestad jurisdiccional o competencia para resolver en esta cuestión como tal, no considera específicamente ni tampoco califica la presentación en base a aquellos espacios que justamente estén en un marco de controversia. O sea, lo que presentó la Argentina y lo que presentó el Reino Unido en relación a las Islas Malvinas y el territorio antártico directamente no es tenido en cuenta por la Comisión, o sea, no es que no es tenido en cuenta, no realiza ningún tipo de recomendación al respecto porque estamos en el marco de un espacio que está sujeto a controversia y eso implica que no habrá de resolver. Por supuesto, los estados, que es lo que hizo la Argentina en su momento, deben informar que sobre dicho espacio marítimo existe una controversia, la Argentina lo hizo como tal, entonces, de esa forma, la Comisión no lo trata, pero igualmente, por supuesto, debe informarse y queda sentado como tal. Tengamos en cuenta que justamente al momento de realizar y esto es muy importante porque esto es a lo que hace cada acto que la Argentina debe realizar, ¿sí? Al momento de reivindicar sus derechos legítimos sobre las Islas Malvinas, es establecer, ¿no? Que si bien existe una disputa, justamente en dicho informe la Argentina estableció la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, ¿sí? Que justamente la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrantes del territorio nacional, ¿sí? En cada acto, por supuesto, esto es lo que debe hacer la República Argentina, siempre reivindicar sus legítimos derechos sobre las Islas Malvinas. Bien. Antes de ver no, vamos a hablar específico, porque si no nos queda medio cortadito. Vamos a hablar de la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental, ya que veníamos en dicho marco. Bien, al respecto, justamente lo que hace la Argentina en el año 1997 es crear la COPLA, ¿sí? La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Esto lo realizó en base a la ley 24815 y justamente, bueno, se crea para elaborar esta presentación final en materia de establecer el límite exterior de la plataforma continental y justamente habrá de complementar y estar en conformidad con la ley 23.968 que del año 1991, por medio de la cual lo que hace la Argentina, en el marco de esta ley nacional, es establecer y determinar cada uno de sus espacios marítimos. La COPLA se trata de una comisión interministerial, en este caso está, como dice en el Power, está precedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está integrado por miembros del Servicio de Hidrografía Naval y miembros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y bien, bueno, por supuesto lo que hace la Argentina en este marco, en el año 2009 específicamente, es efectuar esta presentación, ¿sí? De límite exterior de su plataforma continental. Así que una vez que eso ocurrió, en el año 2012, es cuando la subcomisión, en este caso de límites de la plataforma continental, se encargó de, en este caso, considerar la presentación argentina, recomendaciones pertinentes en ese marco a fin de determinar los límites dispuestos por la Argentina en este caso. Bueno, así lo hizo, y entre marzo de 2016 y 2017 es que justamente finalmente la Comisión aprueba aquellas recomendaciones que habían sido
anteriormente presentadas y abordadas por la Argentina, dando finalmente esta fijación a los límites establecidos por la Argentina de su plataforma continental. Bien, ahora vamos a ver específicamente esto que les comentaba un poquito, cuáles son aquellos derechos que posee el Estado ribereño sobre la plataforma continental. Bueno, posee derechos soberanos. Fíjense lo que significa. Sobre la exploración y explotación de aquellos recursos vivos y no vivos en justamente este espacio marítimo. De allí veamos, bueno, la importancia vital, porque estamos hablando de derechos exclusivos para la exploración y explotación de estos recursos, teniendo en cuenta que a diferencia, no sé si recuerdan lo que charlábamos en materia de la zona económica exclusiva, que cuando existía un excedente en la exploración y explotación de los recursos, bueno, dicho excedente tenía, o sea, este excedente era derecho por parte de terceros estados a poder acceder a los mismos, especialmente habíamos hablado de aquellos estados que carecían de litoral, bueno, tenían una prioridad sobre estos excedentes del Estado sobre su zona económica exclusiva. Bueno, esto no ocurre en materia de plataforma continental, sino que justamente estos derechos resultan totalmente independientes a la ocupación real y efectiva que haga el Estado sobre dicho espacio jurídico. Por más que no lo lleve a cabo la exploración y la explotación porque no cuente con la tecnología, porque no sea de su interés, fuere lo que fuere, bueno, eso implica igualmente que otro Estado, un tercer Estado, no habrá de poder ejercer ningún tipo de jurisdicción, más allá, ya les digo, de que este Estado no lo haga, el Estado ribereño. Bien, por supuesto hay cuestiones específicas, porque estamos acá hablando de un espacio mucho más grande. Entonces, frente a este excedente de las 200 millas náuticas para este tipo de estados, que se ha dispuesto que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, como veremos a continuación, que es la que regula, la que administra los fondos marinos, justamente en beneficio de la comunidad internacional en su conjunto, bueno, prevé determinados criterios de distribución equitativa frente a determinados pagos o contribuciones que tienen que hacer los estados al haber tenido, bueno, este favorecimiento por parte natural, pero que implica que justamente hablemos de un espacio mucho mayor en el cual los estados pueden llevar a cabo estas actividades tendientes a la exploración y explotación y beneficios que obtienen de dichos recursos. Bien, estos por supuesto, como se los comentaba, habrán de distribuirse equitativamente. Y acá les pongo, bueno, fotitos específicas de qué podemos encontrar en el marco de, el lecho y el subsuelo, tanto en recursos no vivos, eso es un poco más imaginable, por supuesto hablamos de petróleo, de gas, de minerales específicos que han de encontrarse en el lecho y el subsuelo marino, y a su vez de especies, pero no es que hablamos de cualquier tipo de especies, sino especies sedentarias. O sea, todo lo que tiene que ver con especies que nadan, verbo nadar, bueno, estamos hablando de zona económica exclusiva y lo que significan tales circunstancias. Acá hablamos de especies sedentarias, aquellas especies que lo que hacen es, ya sea que caminen, corren, o se desplazan, o sea, se tienen que desplazar por el lecho y el subsuelo, literalmente, por el terreno. Acá les pongo, por ejemplo, el dibujito de la foto de la langosta. La langosta no nada, solamente se desplaza por el terreno. Entonces, ¿qué significa? Que solamente el Estado ribereño, en cuya plataforma continental el grupo de langostas se desplace, bueno, es el que tiene derecho a la explotación de dicho recurso. Lo mismo sucede con las almejas y otro tipo de recursos vivos de esta naturaleza que
han de, bueno, justamente estar en dicha superficie y que son susceptibles de ser explotados por el Estado ribereño, al cual le corresponda dicha plataforma continental. Así que bueno, de ambos recursos hablamos en esta instancia. Bien, esto es lo que hace a plataforma continental. ¿Alguna duda en particular, en específica hasta acá? ¿Venimos bien? Es un poco complejo, lo sé, pero bueno, tienen aquí toda la normativa principal, todo por supuesto lo encuentran específicamente en la Comemar, así como muy bien explicado en el libro de cátedra. Tienen el Power y, bueno, por supuesto cualquier duda a disposición. ¿Venimos bien? ¿Me escuchan bien? ¿No los veo? Sí, bárbaro. Perfecto, profe. Sí, profe, genial. bien. Sí, re bien. Genial, chicos. Ahora bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el último espacio marítimo en este caso, que son los fondos marinos y oceánicos. Bueno, al respecto habíamos hablado en el marco de lo que era la evolución histórica, cómo se había dispuesto finalmente que los fondos marinos y oceánicos configuraran patrimonio común de la humanidad, que así lo había planteado en este caso Arvid Pardo en su momento, lo que había significado para ese momento histórico, cómo se preveía en este caso no solo un interés para todos los estados en su conjunto, sino también para evitar en ese momento, y a lo largo de la historia, por supuesto, ¿no? una explotación indiscriminada, sin ningún tipo de regulación, en base a los fondos marinos que cuentan con, bueno, una riqueza total y que solamente era aprovechado en ese momento por determinados estados o empresas privadas, estados desarrollados / empresas privadas, que llevaban a cabo este tipo de, de empresas, de actividades, y que solamente, por supuesto, tenían un rédito para sí mismos. Así que bien, dio paso esto a la creación de este espacio marítimo, los fondos marinos, como patrimonio común de la humanidad. Cuando vamos a su concepto, lo que establece específicamente la Comemar, es que los fondos marinos y oceánicos son aquellos que se encuentran fuera de los límites de la jurisdicción nacional, ¿sí? Acá, como lo hablamos hace un ratito. No hay jurisdicción nacional, lo mismo cuando hablamos de la columna de agua en el alta mar. No hay un Estado que ejerza jurisdicción en forma exclusiva sobre tales espacios marítimos. Si bien acá no hablamos de libertades, como sí en el alta mar, específicamente, todo marco de exploración y explotación en dichos fondos requieren, como veremos a continuación, la respectiva autorización y administración por parte de la autoridad de los fondos marinos, que fue creada en la parte 11 de la Comemar. Bien, por eso, cuando nos referimos a su vez al lecho y al subsuelo, esto tengan en cuenta siempre que hablamos del lecho y el subsuelo, pero en este caso, fuera del límite de la plataforma continental de los estados. Por eso, a partir del límite establecido de plataforma continental por el estado ribereño, ya sea las 200 millas náuticas o el criterio establecido a partir de la presentación que el estado ribereño haga cuando la prolongación supere dicha distancia, bueno, hablamos del lecho y el subsuelo que comienza a partir de este límite exterior que se ha dispuesto de la plataforma continental y las consecuencias que trae aparejada, por supuesto. Bien, ¿qué vamos a decir al respecto? Que justamente, bueno, a partir de la resolución 2749 de la Asamblea General de Naciones Unidas, es que se da en el año 1970 el reconocimiento de los fondos como patrimonio común de la humanidad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos acá? Esto se da en el marco de la tercera conferencia, como habíamos charlado, pero bueno, se estableció en ese momento un régimen jurídico muy específico, donde se crearon aquí
la autoridad de los fondos del mar, ¿sí? Este organismo que iba a ser el encargado de llevar a cabo esta exploración y explotación con determinadas circunstancias, características que veremos a continuación, y que estaba conformado, ¿sí? Por la asamblea, por el consejo y por la empresa. En ese momento, estamos hablando de 1973, cuando se lleva a cabo la tercera conferencia, justamente se había establecido una serie de principios específicos que iban a aplicarse y que implicaban, bueno, justamente este criterio equitativo, este criterio de llevar a cabo una exploración, una explotación de los recursos que efectivamente sea aprovechada por todos los estados, ¿sí? Por la autoridad en su conjunto. Por eso este régimen estaba pensado para que se concretara y se aplicara, estableciendo esta autoridad internacional como el organismo que iba a actuar en nombre de toda la humanidad. Bueno, ¿qué significaba esto? Que justamente ningún Estado, como habíamos charlado, podría reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre dicho espacio marítimo. Todos los derechos sobre los recursos de la zona, así se la determinó específicamente en la COPEMAR, se llama la zona, así es la conceptualización que se realiza de este espacio. Bueno, ¿qué se dispuso al respecto? Que por supuesto pertenecía a la humanidad en su conjunto, era un patrimonio común de la humanidad, y que todos los recursos de dicha zona son de la humanidad en su conjunto y habrán de explotarse en pro de la humanidad, ¿sí? A fin de esto, justamente, ningún tipo de Estado podía llevar, ni Estado ni persona natural, o sea, persona física o persona jurídica, como conocemos los términos, podría reivindicar, adquirir o ejercer ningún tipo de derecho respecto de los minerales que fueran extraídos en dicha zona, salvo que se lo hiciera en el marco del régimen dispuesto por esta parte 11, y por supuesto, bueno, solamente podía ser utilizada esta zona en base a fines pacíficos. Y bueno, ¿qué se establecía? Esto, ¿no? Que justamente el régimen preveía en ese momento, ahora veremos qué sucedió en el año 1994, pero hasta ese momento toda aquella explotación que se llevara a cabo de estos recursos, que los estados desarrollados, pensemos que estamos hablando de profundidades que superan los 5.500 metros, y la tecnología que se requiere para poder llevar a cabo una explotación y exploración en estas fosas, porque son fosas marinas de una riqueza inigualable en muchos aspectos. Hace unos años se descubrió que en el marco de estas fosas existía una especie de gusano, es un gusano que crece entre 1 y 2 milímetros al día, y tiene la posibilidad de regenerarse constantemente. No estamos hablando de un ser casi inmortal, pero muy cerca de eso. Fíjense lo que significaría, ¿no? Poder llevar a cabo el estudio sobre este tipo de organismos y los beneficios para la medicina moderna, porque estamos hablando de este tipo de organismos, ¿sí? Este gusano, como les cuento, tiene la posibilidad, se los voy a traer bien el nombre y todo para el sábado. La verdad que lo leí en una nota muy, muy interesante, y tiene la posibilidad de regenerarse a sí mismo. Así que fíjense lo que significaría. Bueno, esto en materia de recursos vivos, acá no hablamos de peces, organismos muy específicos que están dispuestos, o sea, que han de ser investigados en base a las condiciones sobre las cuales viven, y ni hablar de los recursos minerales que en dichas zonas se encuentran también. Bueno, en este marco se había dispuesto que justamente la empresa, que era el órgano comercial de la autoridad que iba a llevar a cabo tanto las actividades en el marco de la explotación como luego la venta, la comercialización de estos recursos, iban a ser en nombre de toda la humanidad. Bueno, ¿qué se disponía entonces?
que justamente los estados desarrollados tenían que llevar a cabo, o sea, poner toda la tecnología, llevar a cabo la explotación correspondiente, pero después todos los beneficios que se obtenían de dicha explotación iban a ser divididos o sea, para todos los estados, para la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, para aquellos que habían llevado a cabo las actividades, las tareas, como para los que no también. Entonces, justamente esto implicó uno de los mayores obstáculos a la hora de aceptar las normas específicamente de la CONVEMAR. Por eso acá vemos también el motivo de la cantidad de años que se tardó en llegar a obtener la vigencia de este tratado. Porque justamente los estados industrializados, especialmente por supuesto Estados Unidos, se encontraba en contra de, o sea, se negaban a llevar a cabo este tipo de inversiones sin tener al menos algún tipo de beneficio, no les diría exclusivo, pero casi, sobre, bueno, justamente las regalías que se obtenían a partir de la explotación y la exploración de estos recursos. Bueno, frente a la cantidad de años que se llevó a cabo, que no se llevó a cabo esta entrada en vigencia de la CONVEMAR, porque acá siempre pensemos lo que charlamos en todas las clases, los intereses de los estados y cómo en base a los mismos es que se obligan o no por las convenciones internacionales que existen al respecto. Bueno, este era uno de esos casos, ¿sí? No encontramos en el marco de todo este tiempo histórico un Estado desarrollado que finalmente se disponga a obligarse a ratificar la CONVEMAR como tal, y que eso luego produzca la entrada en vigencia, y bueno, justamente los estados se obligan frente, como lo hablamos también, ante las convenciones que firman. Y bueno, esta era uno de los principales obstáculos para ello. Esto dio paso entonces a que, bueno, nuevamente se abriera, fue un hecho bastante inédito, que se abrieran nuevamente negociaciones para poder llevar a cabo, bueno, en este caso una modificación de lo dispuesto en la parte 11 de la CONVEMAR, que justamente implicara finalmente, que la CONVEMAR entrara en vigencia a partir de las ratificaciones suficientes, y bueno, generó determinadas concesiones a la hora de establecer qué iba a pasar con la empresa, este órgano encargado, como les digo, y la labor de la autoridad en sí a la hora de la administración de los recursos. No puedo ir. Ahí está. Bien. ¿Cuál fue el acuerdo entonces relativo a la aplicación de la parte 11 y que implicó que finalmente bueno, pudiera entrar en vigencia como tal la CONVEMAR? Bueno, en primer lugar se dispuso que la empresa, que era quien anteriormente iba a tener el monopolio de la explotación minera de los fondos, ya no operaría durante el primer tiempo y sus actividades se habrían de desarrollar a través de la Secretaría hasta tanto la explotación de la zona sea rentable. Fíjense, ahora cómo cambió todo el panorama. Ya la empresa como tal, que era quien iba a llevar a cabo la explotación, bueno, quedó, o sea, en desuso. Sus acciones, o sea, fueron reemplazadas en ese momento, y lo son hasta el momento. Eso es lo más triste por la Secretaría. Y bueno, ¿qué se prevé? Que hasta que la zona se disponga como rentable, bueno, hasta ese momento la empresa no puede intervenir como tal. A su vez, se dispuso que una vez que la empresa continuara sus actividades, funcionaría únicamente por medio de empresas conjuntas, es decir, en el marco de empresas privadas de los estados, y por otro lado, bueno, en el marco deberían de ser de aprobado por los estados por medios de contratos que se realizaran entre los estados y entre la autoridad
de los fondos marinos, que es la encargada de llevar a cabo esta administración y explotación de los recursos finalmente. Se eliminó la obligación de financiar a la empresa, porque esto era una de las disposiciones específicas. Había que financiar a la empresa como organismo único encargado de llevar a cabo la explotación. Bueno, esto también quedó fuera de aplicación como tal, al fin de lograr el consenso suficiente para que finalmente la Convemar entrara en vigencia. También se disponía el pago de $1 millón para entrar a trabajar en dicho marco, o sea, las empresas, las personas tanto jurídicas como físicas, como los estados que llevaran a cabo esta explotación de los recursos, se disponía al respecto que deberían pagar esta suma de dinero, la cual siempre habría de ser luego distribuida a la comunidad internacional en su conjunto, y si bien quedó $2.000, que es el impuesto que se requiere para la tramitación de estos contratos de explotación y exploración. Lo que también preveía la Convemar, que esto era muy importante, fíjense lo que significaba, y aquí uno de los puntos principales por los cuales tampoco la Convemar en ese momento fue aceptada. Se había dispuesto que justamente los estados deberían transferir, o sea, la transferencia obligatoria de la tecnología a la empresa y a los estados en desarrollo. Acá tenemos una de las claves principales, o sea, el estado desarrollado que interviene, que participa en la empresa y lleva a cabo la explotación correspondiente, justamente esto lleva a cabo la realización de tecnologías desde todo aspecto. No solamente en materia computarizada, sino todo lo que tiene que ver con la infraestructura que se instala para llevar a cabo este tipo de explotación. Y los estados en este caso tenían que transferir la tecnología. Acá estamos en el marco de otra cuestión fundamental por la cual finalmente no se llevó a cabo la aprobación en ese momento, la falta de ratificación de los estados frente a estas cuestiones. También en materia de costos, acá les pongo específicamente cuestiones específicas, pero también se dispuso el consenso a la hora de adoptar determinadas decisiones. No era así en una primera instancia, sino que se preveían 2/3 como mínimo para la toma de decisiones. Ahora es mucho más fácil poder arribar a un acuerdo en este marco, y de esa forma finalmente llevar a cabo la explotación de los recursos. Lo último para comentarles, que tiene que ver con cómo se lleva a cabo el régimen de exploración y explotación de estos recursos hoy en día. Bien. En cuanto a las etapas, específicamente hablamos de 3 etapas específicas, una de prospección, exploración y explotación de los recursos. Eso está específicamente dispuesto en la Convemar con el acuerdo posterior del año 1994, con estas características y modificatorias que les vengo contando. En cuanto a quiénes pueden explorar o explotar los recursos de los fondos marinos hoy en día, por supuesto pueden hacerlo todos los estados parte de la Convemar, a su vez las personas tanto físicas como jurídicas que posean la nacionalidad de estados partes en la Convemar, y que sean efectivamente, pueden ser personas físicas o jurídicas privadas, que estén controladas por los estados, y siempre y cuando se requiere que estén patrocinadas por dicho estado. O sea, un privado que quiere llevar a cabo la exploración y explotación de recursos en los fondos marinos, requiere previamente el patrocinio del Estado, del cual resulta ser nacional. De esa forma se puede acceder a la explotación respectiva. Por supuesto hay muchos requisitos en materia administrativa y cuestiones específicas que han de tener que responder en este aspecto, y los derechos de exploración y explotación, que siempre se combinó, esto quedó firmemente dispuesto, que habrán de ser llevados a cabo por la Autoridad Internacional de los Fondos, y solamente la autoridad
es quien está habilitada para conceder estos derechos de exploración y explotación. ¿Por qué? Porque la autoridad, más allá de estas cuestiones y cómo se ha visto relegada desde un montón de aspectos y actividades, continúa actuando en nombre de toda la humanidad en su conjunto. Y desde ahí el rol que genera, más allá de estas restricciones que se ha visto en la necesidad de aplicar para que justamente finalmente la Conmebol entrara en vigencia como tal. Así que bien, y bueno, para finalizar, ya queda poquito, un poco contarles cómo es el sistema paralelo que se aplicó. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones específicas que se estableció era, además del régimen, cómo se iba a llevar a cabo finalmente esta explotación de los recursos, si no iba a ser en carácter monopólica o en carácter única por parte de la empresa. Entonces, ¿qué se estableció? Un sistema de carácter paralelo. ¿Qué significa esto de este sistema? Bueno, está previsto en la Convención que para garantizar específicamente la disponibilidad de determinados sitios mineros que están en los fondos y que los mismos sean justamente de provecho, de aplicación para la empresa o para los países en desarrollo, bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué se dispuso? Que las solicitudes de exploración y explotación requieren justamente que se hagan sobre una superficie total de este territorio, de estos fondos marinos, que sea lo suficientemente extensa y que posea un valor comercial tal que pueda dividirse en dos explotaciones mineras, ¿sí? Pensemos en un territorio dividido en dos, o sea, se va a llevar a cabo la explotación en ambos marcos, o sea, es una explotación igual, pero en este caso la mitad, se tienen que establecer por supuesto las coordenadas específicas, pero esta división implica que la mitad de la explotación y exploración, o sea, exploración y explotación que se lleva a cabo, ha de ser justamente para la empresa y para los países en desarrollo. Entonces, bueno, de esta forma se logró justamente un marco de equilibrio que permitió llevar a cabo, finalmente producir los efectos de la Conmebol, ¿no? Ya no tenemos este carácter exclusivo de la empresa, sino que es de carácter paralelo, de carácter compartido, e implica que la mitad de la exploración y explotación que se lleva a cabo justamente habrá de ser en beneficio del privado que lo lleva a cabo y su Estado, justamente del cual esta empresa resulta ser nacional, si es que estamos hablando de una persona física o jurídica privada que lo lleve a cabo. Siempre, por supuesto, como charlábamos, que posea el patrocinio del Estado, del cual sea nacional. Así que bien, hasta el momento, se han realizado varios contratos, pensemos que varios estados, Francia, Japón, el Reino Unido, han llevado a cabo exploraciones en este territorio. Brasil ha solicitado un pedido, una empresa brasilera ha solicitado un pedido para poder llevar a cabo exploraciones y explotación en este territorio, pero bueno, ahora ya no lo es más en su totalidad para la humanidad en su conjunto, sino que, la mitad, la otra mitad corresponde al privado que lo lleva a cabo. Así que chicos, eso ha sido todo en materia de fondos marinos. ¿Alguna pregunta, alguna duda en particular? ¿Todo bien hasta acá? No, Hola todo Lina, bien. ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, todo súper bien. ¿Fede? No, nada que ver con esto. Quería saber si me pueden decir ¿Todo bien? cómo tengo que ver, cómo Sí. puedo ver las clases en el campus, porque no lo sé hacer a eso. Por YouTube, Fede, creo. Ah, ok. No, yo las busqué en YouTube y en YouTube no Están todas están. ahí. ¿No está? ¿Pero en qué parte? Porque, por ejemplo, Porque yo voy a busqué hablar. pues, YouTube ¿En YouTube no normal. están? ¿No?
¿Cómo se Aparecen buscan? Porque no videos muy sé. generales. de Ahí, la a ver facultad. si puedo buscar el link de la Facu. A ver si. A ver. Ailén las estuvo viendo, Ailén pudo verlas. Entro en ok. YouTube, porque hay En el una parte canal. que es de franja morada, claro, el canal de franja Claro. morada. Y Ahí ahí están copio el todas link. grabadas sus días. Ah, ok. Ahí lo paso al chat, el link. Gracias, Nico. No. Ahí está. Para que lo vean. Bárbaro, chicos. Buenísimo. Le cuento a Lina mientras tanto. Lina, hubo un cambio en lo que nos queda del cronograma, que es la clase siguiente. En vez de ser el lunes, va a ser el sábado, ¿sí? En tu caso, Lina, 8:30 de la mañana, porque es 10:30 nuestra. Así que ahí tendremos la última clase sobre Derecho Internacional del Medio Ambiente, y el día martes Creo va a que ser no la podré entrega de estar. problema 6, y con eso estamos finalizando la cursada. ¿No? Creo que no podré Oh, estar. bueno, No, en ese caso tengo igualmente, compromiso laboral ese día. Ese día me toca trabajar. bien. Bueno, Lina, no hay problema. Va a estar la clase grabada como estas, ahí justo los chicos bárbaros que compartieron el link, así que podés verla. Y disponemos entonces como martes la entrega ya del trabajo. Vi, Lina, que entregaste el problema, y Nicolás, disculpa que no te contesté el mensaje que me enviaste, pero bueno, está todo muy bien ya determinado. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, ¿No? profe. Bueno. Bueno. Cualquier cuestión, como siempre, me escriben y lo vamos charlando. Bueno, nos vemos el sábado. Que descansen. Buenas noches. Buenas Listo. noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, Chao. gracias, Hasta chicos. luego.